hoy en día en nuestra sesión número 166 de nuestra Academia Colombiana de Historia y la Ingeniería de las Obras Públicas. Bienvenidos todos los académicos, bienvenidos todos los invitados especiales, incluido nuestro querido amigo Rubén Darío Ochoa, el director general del Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de Colombia, el COMNIA. Presentamos hoy a nuestro conferencista invitado, don Julio Mario Villamizar Sandoval, quien es ingeniero civil de la Universidad La Salle de Bogotá, 1992, académico y escritor, así como candidato a PhD en dirección de proyectos, magíster en administración de empresas e innovación de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta del 2018, especialista en diseño y construcción de vías y autopistas de la Escuela de Ingenieros Militares de Bogotá en el 2006 y especialista en gerencia, construcciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en 1997. El ingeniero Villamizar Sandoval es socio y CEO de Proensa S.A. e Infraobras Ingeniería SAS, con más de 30 años de experiencia como consultor en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de ingeniería, interventoría de obras, concesiones, APP y construcciones de obras civiles en las áreas de energías renovables, mineroenergético, ambiental y saneamiento básico, transporte, espacio público, edificaciones públicas y privadas. Finalmente, el ingeniero Villamizar Sandoval ocupó el primer lugar en el premio Obra CEMEX en Colombia y fue finalista en la edición internacional del 20 Premio Obra CEMEX en la categoría habitacional. Bienvenido, Julio Mario, adelante con tu conferencia. Bueno, muchas gracias, doctor Jaime Santamaría, por esa presentación. Gracias a toda la Junta Directiva de la Academia Colombiana de la Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, a todos los miembros académicos presentes e invitados. Un saludo especial, no sé si está aquí, al ingeniero Santiago Luque, y también darle un agradecimiento que también hoy, ingeniero Jaime, que la arquitecta Olimpia Niglio se iba a conectar desde Italia, puesto que ella fue quien me hizo la introducción a la ASHU. Precisamente yo lo conocí a usted, ingeniero Jaime, y al ingeniero Santiago, precisamente por referencia de ella. Entonces, también quisiera agradecerle a ella pues esta oportunidad que me están dando, pues, de poder expresar o poder contar un poco sobre la obra que he escrito junto con mi padre sobre Agustín Codazzi. ¿Por qué se escribió este libro? ¿O qué motivó la realización de este libro? Mi padre, quien murió recientemente en el mes de octubre del año pasado, del 2021, fue un economista de la Universidad Nacional de Colombia y también fue ingeniero militar oficial de la Reserva de la Escuela de Ingenieros Militares. En el año 54 él se graduó de la Escuela de Ingenieros Militares y digamos que en su vida profesional siempre se dedicó como empresario a la consultoría en diferentes áreas. Fue especialista también en la parte ambiental y otras especializaciones que tuvo como becario cuando participó en el SENA, en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Mi padre, durante un tiempo, en los últimos años, antes de morir, se dedicó le dedicó mucho tiempo a la Academia de Historia del Norte de Santander, del cual fue su presidente honorario, y se dedicó a hacer investigaciones de historia de Colombia, muy relacionada también con el departamento y con Colombia, lógicamente. Y antes de morir, me dio el honor de poder
ser coautor de un libro que había comenzado él sobre Agustín Codazzi. Faltaban unos pocos, pues digamos, él tenía en mente unos 2 capítulos para poder terminar el libro, y convenimos en que yo iba a terminar el libro, puesto que él ya estaba muy delicado de salud y le quedaba muy difícil terminarlo. Él me dio un libro, o me dio una bibliografía, y en esa bibliografía me empecé a leer y a investigar sobre Agustín Codazzi, precisamente para poder terminar, porque yo no soy pues escritor, ni historiador profesional, ni mucho menos, pues soy ingeniero. Pues la parte de investigación como consultor y escribir, pues llevo muchos años escribiendo por informes de ingeniería en la consultoría, pero no, no escribiendo libros de historia. Pero bueno, digamos que esa disciplina que había adquirido por muchos años, pues me sirvió para poder investigar sobre el personaje, sobre Agustín Codazzi, y logré, sentí como una atracción muy grande por la vida de este hombre que poco conocía. Realmente las referencias que tenía era pues el Instituto Geográfico que lleva su nombre, y que en Bogotá, cuando estudié ingeniería civil, pues íbamos a tener clases de fotogrametría en el Instituto Agustín Codazzi, y que manejaba el catastro de Colombia, pero digamos que de ahí no sabía más de Agustín Codazzi. Empecé a investigar, y vi que, o encontré, le voy a presentar, qué pena, este es mi padre, quien me motivó a escribir este libro. Él lógicamente es autor, y el libro, al empezar a investigar todo el tema de Codazzi, vine a encontrar mucha información que daba cuenta de la importancia de Agustín Codazzi en el legado de la ingeniería civil en Colombia. Digamos, esa investigación realizada, y la primera parte, digamos, realizada por mi padre, tiene varios capítulos, y esos capítulos tienen, digamos, en sus inicios lo que es la juventud de Agustín Codazzi, la formación militar, las aventuras realizadas, los diferentes estudios en la Nueva Granada y en Venezuela realizados por él. Y esa es la primera parte que escribe mi padre. Que esa primera parte la podemos resumir básicamente con un escrito que hace Beatriz Caballeros en su obra Las 7 vidas de Agustín Codazzi, que lo describe de esta forma, de esta manera. Soldado, lo que voy a quitar aquí qué pena. Discúlpeme, porque es que tengo que echar para atrás aquí. Bueno, aquí lo tengo en otro computador. Voy a leer textualmente la descripción que hace Beatriz Caballero de Codazzi, y es lo que resumen básicamente la primera parte del libro, que fue la que escribió mi papá. Luego yo voy a ampliar en lo que tiene que ver con el legado de Agustín Codazzi en la ingeniería civil colombiana. Dice: soldado de Napoleón, mercader del Mediterráneo, aventurero en la Europa central, pirata en el Caribe, mercenario de la Nueva Granada, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Venezuela y mano derecha de Páez, científico de las academias de ciencia de Europa, respetado por Humboldt, y todo esto antes de organizar y dirigir la Comisión Coreográfica. Entonces, lo que quiero significar acá es que la primera parte del libro, que todavía no se ha publicado, pero que ya está en su etapa final, prácticamente lo que describe o todo lo que narra es, en resumen, lo que esta descripción que hace Beatriz Caballero.
Luego, la otra parte, que voy a explicar más adelante, ya tiene que ver es con dos aspectos muy importantes sobre el legado de Codazzi para la ingeniería civil. Una es la Comisión Coreográfica y el otro es el Colegio Militar de Bogotá. De ello me referiré más adelante. Agustín Codazzi nace en Lugo, es donde está aquí el punto rojo, en el 12 de julio de 1793. A corta edad, a la edad de 12 años, ingresa en 1805, ingresa a la Escuela de Ingeniería y Artillería de Módena, que está aquí al occidente de Bolonia. Y luego, a la edad de los 16 años, por un oficial, el mayor Armandi, en esa época, que vio de las aptitudes y calidades y cualidades de Codazzi, lo motiva y lo introduce para que estudie en la Academia de Guerra de Pavía, que está al sur de Milán, en este punto de acá. Básicamente, en estas escuelas es donde Agustín Codazzi adquiere el conocimiento de la ingeniería militar y de la artillería y de los diferentes, digamos, materias que veía, como la agrimensura, la cartografía, la geografía, el cálculo, álgebra, la geometría, la física, el taller, la talla de piedra, que era básica pues para la construcción de fortificaciones, arquitectura civil, en fin. Ahí en esas escuelas es donde adquiere su formación como ingeniero militar. Luego de que aquí podemos ver unos apuntes de uso didáctico que utilizaba Agustín Codazzi para la ingeniería civil y militar. Están en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Es importante ver que después de que terminamos, sensible esto acá, cuando Agustín Codazzi está en Venezuela, el presidente Páez se subleva contra el presidente Monagas en 1848. Entonces, hay una persecución de Monagas contra Páez y, lógicamente, contra Agustín Codazzi, que era muy cercano a él por la cercanía. Él estaba también como gobernador del estado de Barinas. Y entonces, Agustín Codazzi llega a Cúcuta en 12 de enero de 1849, huyendo precisamente de la persecución de Monagas. Y aquí en Cúcuta encuentra una carta que había sido enviada por el presidente Mosquera de aquí de Colombia un año atrás, en 1848, diciéndole que, o pidiéndole que realizara en Colombia la misma labor realizada en Venezuela de la geografía de este país. Digamos que lo que se buscaba era replicar el trabajo realizado por Codazzi en Venezuela. Entonces, pues lógicamente Codazzi, que estaba pues huyendo sin familia, porque la familia la tenía en las Antillas, exiliada precisamente por la persecución, solo, pues, con el peor panorama que puede tener cualquier persona que tiene que salir corriendo de un país y refugiarse en otro, pues para él fue una oportunidad muy grande ver o releer esta invitación del presidente Mosquera. Lógicamente lo que hace él es llegar a Bogotá, y en Bogotá el presidente Mosquera, que estaba ya por terminar su mandato, lo vincula como inspector del Colegio Militar de Bogotá.
mientras gestionaba todos los recursos para poderle contratar la ejecución de la comisión coreográfica. Entonces, una vez que se vincula como inspector del Colegio Militar, él hace como un diagnóstico de lo que se llevaba, porque ya el colegio llevaba un año de estar funcionando, y presenta un informe al Congreso. En el informe da cuenta de que es necesario, por lo que se está viviendo en la época, de formar ingenieros civiles, y hace o introduce el plan de estudios de ingeniería civil en el Colegio Militar, porque digamos que desde un inicio estaba visto para formar oficiales en las diferentes armas como la caballería, la infantería, la artillería, los ingenieros. Entonces, él hace ahí una modificación al plan de estudios del colegio y, lógicamente, introduciendo estas materias o este pensum. Ese informe fue tan completo que le mereció que el Congreso le ratificara como teniente, o le diera el grado, porque ya se lo habían dado anteriormente, el grado de teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros, porque anteriormente ya le habían dado también el mismo grado, pero entonces, bueno, digamos que en ese momento Codazzi, eso fue en el 49, en el 1949, ya en 1850 inicia la comisión coreográfica, y esta actividad es, digamos, la actividad de hacer o de ejecutar la comisión coreográfica, la alterna también con la docencia en el Colegio Militar de Bogotá. En el año de 1842 se gradúa la primera promoción de ingenieros, y prácticamente la gran mayoría, por no decir pues casi el 90% de los egresados del Colegio Militar fueron ingenieros civiles, lógicamente por este enfoque que se le dio en su momento por el plan de estudios o la modernización o la actualización. Y lógicamente, de los 20 primeros graduandos de la ingeniería, solamente 2 siguieron la carrera como ingenieros militares, y los demás se graduaban como ingenieros civiles. Ahí, dentro de los primeros, se encuentra el ingeniero Manuel Ponce de León. También está el hijo de el ingeniero Lino de Pombo, que es Rafael Pombo, que no se dedicó a la ingeniería, pero que sí fue una persona muy notable en la literatura colombiana. Hay muchos ingenieros muy, muy reconocidos, incluso también un hijo de Agustín Codazzi se graduó también del Colegio Militar. Y el Colegio Militar pues tuvo o funcionó prácticamente hasta el año 1854, dado que el golpe militar dado por José María Melo contra el gobierno de Obando, pues entonces hizo parar las actividades. Hasta 1861, el general Mosquera, nuevamente presidente de los Estados Unidos de la Nueva Granada, vuelve a conformar el colegio militar, pero por las diferentes guerras civiles no se dio continuidad, y solamente hasta el año de 1867 el general Santos Acosta es el que propone pues crear la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, que es la Universidad Nacional actual nuestra. Ese es como un resumen más o menos de lo que fue lo que es el Colegio Militar, y qué injerencia o la injerencia que tuvo Agustín Codazzi en esa formación de ingenieros. Lógicamente, habían varios profesores, el mismo ingeniero Lino de Pombo, que fue el primer ingeniero
civil graduado en Colombia, graduado afuera, pero colombiano. Entonces, después de esto, después de hablar del colegio militar, es que disculpen que es que no sé, allá. Después de esto viene la comisión coreográfica, y la comisión coreográfica que empieza en el año de 1850, en enero. Después de la investigación realizada, se pudo observar y se pudo deducir que durante las expediciones que realizaba Codazzi a cada una de las provincias de Colombia, las autoridades locales le pedían que hiciera prefactibilidades, presupuestos, factibilidades, diseños de infraestructura en general que se requerían en esa época, como caminos, puertos, control de inundaciones, fortificaciones, edificaciones del Estado, del gobierno, de los gobiernos locales, y se evidencia que en la investigación realizada por un profesor venezolano, segundo que el profesor Juan José Pérez Rancel, es un profesor venezolano que es arquitecto, graduado o con PhD en arquitectura en Italia, y que hizo una tesis sobre, o ha hecho unas investigaciones sobre Codazzi, pudo dar cuenta que Agustín Codazzi entregaba diseños, planos y presupuestos, lo que les estaba comentando, durante la ejecución de la comisión coreográfica, o sea, alternaba las dos actividades. Y lógicamente en esa comisión, en la comisión coreográfica, lo acompañaban alumnos del Colegio Militar. Entonces también se pudo ver que la formación práctica y teórica de lo visto o de los, digamos, se complementaba de la formación académica del Colegio Militar en la comisión coreográfica. Entonces, ahí se puede ya ir viendo que la comisión coreográfica fue fundamental pues, para el inicio de la ingeniería civil en Colombia. Voy a referirme a unos enunciados textuales de la investigación que realicé, que pueden, digamos, dar un testimonio de cómo el inicio de la ingeniería se da o sea, la da Agustín Codazzi digamos, desde el punto de vista académico, como en el Colegio Militar, y desde el punto de vista teórico práctico en la comisión coreográfica. Según el profesor Darío Valencia Restrepo, dice textualmente: desde mediados del siglo XIX nació la ingeniería colombiana en las aulas del Colegio Militar. O sea, ya ahí hay una afirmación muy clara que nos da cuenta del inicio de la ingeniería. Creada a nivel educativo por iniciativa del general Tomás Cipriano Mosquera para formar los oficiales del Estado Mayor y los ingenieros civiles a la manera de los institutos franceses de la era napoleónica. Entonces, eso es una afirmación que encontré en la investigación que hace el profesor Darío Valencia Restrepo. Asimismo, Beatriz Caballero y Alfredo Bateman coinciden en que Codazzi elaboró una reforma al plan de estudio del Colegio Militar de Bogotá en el que propuso la formación de ingenieros civiles, además de los ingenieros militares. Y también ya hay un claro indicio de que, bueno, digamos, una evidencia de que el plan de estudios fue introducido en el Colegio Militar por Agustín Codazzi. Asimismo, Juan José
Pérez Rancel, el que yo le decía, el profesor venezolano, afirmó respecto a Codazzi que en enero de 1849, donde lo esperaba el nombramiento como inspector de colegio militar, elaboró el programa para reorganizar esta institución, orientándola hacia la formación de ingenieros civiles y militares, tal como lo había hecho en Venezuela en la Academia de Matemáticas junto con Juan Manuel Sejigal y Odoardo, y siguiendo los modelos de su propia experiencia formativa en Pavía, en la Escuela de Guerra de Pavía. Aquí también se pudo ver que el profesor Gabriel Poveda Ramos afirma que la enseñanza y el ejercicio de la ingeniería surgieron como un requisito interno para poder aplicar la tecnología mundial que se importaba. Así sucedió en Colombia, donde si bien la ingeniería civil apareció con la comisión coreográfica, que es un punto también importante de partida, o sea, la comisión también de Agustín Codazzi, luego se consolidó con el proceso de construcción de ferrocarriles durante el último tercio del siglo XIX. Así también destacó el profesor Poveda Ramos que la labor de Codazzi y sus resultados fueron un factor decisivo para que en Colombia se conociera la importancia de la ingeniería como elemento indispensable para la vida del país y para su desarrollo. Los esfuerzos de unos gobernantes lúcidos como Santander y Mosquera habían hecho por aclimatar esa profesión y sus conocimientos inherentes dentro de las actividades nacionales. Encontraron su plena culminación con los resultados de la comisión coreográfica y con el impulso definitivo que ella le dio al ejercicio de la ingeniería. La obra de Codazzi fue la que abrió de forma definitiva un campo a la ingeniería en la vida de Colombia. Entonces, es otra afirmación también que da cuenta de la importancia de Codazzi en la ingeniería. También el profesor Carlos Clemente, cucuteño, reseñó en el 2011 lo siguiente: surgió también la comisión coreográfica para el levantamiento de la Carta del País, que orientó el geógrafo italiano Agustín Codazzi, y se creó el Cuerpo de Ingenieros con la finalidad de asumir la dirección de las obras públicas nacionales. Con los primeros egresados del Colegio Militar, nació entonces la Ingeniería Nacional. Entonces, todas estas afirmaciones documentadas, digamos, están citadas en el libro, llega a la conclusión, o se puede inferir, o se concluye, que tanto la reforma al plan de estudios del Colegio Militar como la comisión coreográfica, ambos realizados por Agustín Codazzi, fueron el inicio de la formación académica, teórico-práctica de la ingeniería colombiana, de la ingeniería civil colombiana. Lógicamente, el primer ingeniero colombiano fue el Sabio Caldas, que básicamente pues, empírico, pero fue su orientación y su formación fue en la ingeniería militar por la época en que se estaba viviendo la independencia. Pero la ingeniería civil, digamos, después de ver y haber investigado tengo otras citas también de algunos autores italianos, se puede ver que efectivamente el padre de la ingeniería civil en Colombia es Agustín Codazzi. Eso se puede inferir de todo de esta investigación y de este libro. Básicamente ese es como el aporte que quiero dar. Pues debe ser corto, yo tenía poco tiempo para poder exponer, pero en resumen este es como la conclusión del trabajo realizado. Muchas gracias a ustedes por atenderme. Muchísimas gracias por esta importante conferencia, Julio Mario, por la investigación que hizo tu padre, que todo, como tú dices, está en el libro. Una maravilla muy interesante de cómo surgió la ingeniería colombiana. Primero que todo, el libro es fácil de conseguirlo. ¿Cómo se obtiene el libro de tu padre para conocer el resto de la información? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que tengo para que contestes y luego le damos la palabra al resto de la audiencia. Y luego, si tienes el primer plan de estudios
que yo creo que en eso Clara Elena probablemente también nos puede ayudar. El primer plan de estudios, que es importante también conocerlo y publicarlo por todos los ingenieros que elaboró CODACI en la modificación de ingenieros militares a ingenieros civiles. Precisamente por eso lo llamamos civiles, porque no somos militares. Para las personas que me preguntan quiénes son los ingenieros civiles, todos los que no somos militares con diferentes especialidades. Entonces, adelante, Julio Mario, me contesta esto y le damos la palabra al resto. Muchísimas gracias por la conferencia. Muchas gracias, ingeniero Jaime, muchas gracias. El libro, pues hasta ahora está, digamos, ya está en la... Va a empezar la edición, seguramente en su momento, pues se podrá, después de que se publique, pues se podrá conseguir fácilmente, porque digamos, lo daremos a conocer, es la idea. El libro tiene un aspecto muy importante que creo que vale la pena también recalcarles acá, y es que en el último capítulo hace una línea de tiempo completa de la ingeniería militar y de la ingeniería civil. Lógicamente, la ingeniería militar se inicia con el sabio Caldas, sigue la línea después con el colegio militar, todo lo que sigue con la escuela de ingenieros militares y todo lo que hay hasta la fecha, es una línea de tiempo de los siglos XIX y XX, va hasta el año 2000. Y por otro lado, está la ingeniería civil, iniciando precisamente con el plan de estudios de la ingeniería civil en el colegio militar. Ahí es donde se juntan las dos ingenierías y se empieza digamos, a ver cómo, desde el punto de vista académico, aparece la Sociedad Colombiana de Ingenieros, aparece el COMNIA, aparece ACOFI. Todas las facultades de ingeniería civil de Colombia están también ahí reseñadas en el libro, gracias a una información dada por ACOFI de los inicios de los programas de ingeniería civil de todas las facultades de ingeniería. Entonces, digamos que esa línea de tiempo la tiene el libro, pero estamos diseñando en este momento como un póster que permita gráficamente ver todo digamos, todo lo que está redactado en el libro que se pueda tener, porque finalmente yo en mi introducción a la ingeniería, cuando vi esa materia, yo no vi nada referente a la historia de la ingeniería. Tal vez yo sí he visto algunos programas de introducción a la ingeniería cuando hice la investigación, sobre todo en la Universidad Nacional, que sí hablan muy detalladamente de la historia de la misma ingeniería civil. También pues hace también mucha énfasis al tema del nacimiento de la ingeniería con los ferrocarriles. De todas maneras, yo quisiera que ese sea un aporte a las facultades de ingeniería, también a todas las unidades militares de los ingenieros militares, o sea, a todos los batallones de ingeniería militar, también que sirva incluso para que pueda ser de adorno en las oficinas de ingenieros, pues que se pueda ver todo el desarrollo de la ingeniería pues gráficamente, ¿no? Es que cuando yo empecé a empezar a investigar y a redactar el libro o a escribirlo, pues realmente con mi mentalidad de ingeniero solamente me tocaba hacer una línea de tiempo y por eso es que surgió la idea para poderla digamos, publicar y que se pueda conocer. Y que básicamente en todas las facultades de ingeniería civil, cualquier estudiante pueda ver fácilmente todo el desarrollo de la ingeniería en un gráfico que resume todo, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al libro. En cuanto a la carta que recibió Mosquera, no tengo yo la carta, solamente tengo la referencia de que le habían escrito una carta un año atrás, en enero del 48, que se le habían enviado a el presidente Mosquera a CODACI invitándolo, pero no tengo el texto de la carta. Y en cuanto al plan de estudios, tampoco lo tengo. Fabuloso si lo pudiera tener, poder incorporar digamos, a esta obra. Fabuloso, puesto que digamos que lo que más me enfoqué fue
poder demostrar básicamente cómo fue el legado de Agustín Codazzi en ingeniería civil, no solamente pues digamos por la comisión coreográfica que digamos que sin lugar a dudas es la empresa más importante y el proyecto más ambicioso que hizo Colombia en el siglo XIX, y lógicamente de un alcance increíble. Uno cuando lee todo esto y además los personajes que participaron, pues es una gente de unas calidades, pues, o sea, digámoslo como los subalternos de Codazzi eran unas personas muy importantes, no solamente en el momento en que participaron, sino posteriormente en la vida de Colombia. Hay un expresidente, el primer decano o rector, perdón, de la Universidad Nacional, en fin, hay unas personas que dan cuenta de lo importante que fue la comisión coreográfica, pero lógicamente sí me gustaría también conocerlo. Y le agradezco este espacio pues a Chío, porque finalmente para mí sí es supremamente importante la retroalimentación que pueda yo obtener, pues porque básicamente ustedes son precisamente la academia que estudia la historia de la ingeniería. Muchas gracias, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quisiera hablar ahora? Clara Elena quisiera, pide la palabra. Adelante, Clara Elena Sánchez, nuestro miembro de Junta Directiva. Si quieres. Muchas adelante, gracias. Clara. Experta en la historia de la Universidad Nacional. Adelante, Clara Elena. Muchas gracias. Bueno, yo tengo unas fuentes distintas. Y no estoy muy de acuerdo, pero no podría sustentarlo en este instante con todas las de la ley, de que el colegio militar apenas se convierte en, digamos, carrera de ingeniería civil en el 49. Lo digo por dos razones. La primera, porque el propio Mosquera lo va a decir en uno de los discursos. Y segundo, porque en una, llamémosla, trabajo de grado de la Universidad Nacional, le voy a leer que se llama Historia de la Educación Matemática en Colombia durante el periodo 1820 a 1886, se encuentra el plan de estudios del colegio. Desafortunadamente yo no tengo ese documento acá tan cerca, pero lo puedo conseguir. O sea, segundo, porque las personas fueron al Archivo Nacional y lo que yo tomé de esa, digamos, tesis de grado es lo siguiente. El plan de estudios del colegio tenía los primeros 2 o 3 años dedicados al aprendizaje de las matemáticas, aritmética, álgebra, geometría especulativa y práctica, trigonometría rectilínea y esférica, geometría analítica, secciones cónicas tratadas analítica y sintéticamente, geometría descriptiva y sus aplicaciones a las sombras, a la perspectiva, a la maquinaria y al corte de piedras que usted mencionó, y cálculo diferencial e integral. Y los 2 siguientes años dedicados a materias de ingeniería propiamente dicha: mecánica, maquinaria, cosmografía, arquitectura civil, hidráulica, caminos, puentes y calzadas. Desde el punto de vista militar, se dictaron, entre otras, las cátedras de fortificaciones de campaña, minas, puentes, defensa de plazas y puntos fortificados, topografía, presupuesto de tiempo y gastos. De manera que ahí está su programa, y la pregunta que yo me hago es, esto comenzó evidentemente en 1948, si no me acuerdo mal, 2 de febrero, pero es muy posible que cuando es vinculado Codazzi, yo no creo que cambie el programa. Yo creo que lo que él hace es fortalecer, digamos, la enseñanza de alguna manera de algunas de esas
asignaturas, porque eso se estaba formando cuando él llega en el 49. Y la otra cosa que yo tengo entendida es que él muy rápidamente pues se vincula al colegio militar, pero se compromete sobre todo con la comisión coreográfica, y es en el colegio militar donde le prestan muchos de los instrumentos que él necesita para desarrollar su trabajo. Entonces, esa es una fuente. Y hay otra que, pues, el problema con esa otra fuente es que está en francés, pero es un trabajo de un profesor del liceo francés que estuvo en Colombia unos cuantos años, que hizo sus tesis de maestría y de historia para la universidad en París sobre el colegio militar. Entonces, se llamaba, como quien dice, Eugene Chenique, o una cosa así, y entonces esa fuente yo la tengo. La otra fuente que también les sugiero es una de, ya le voy a decir, de Efraín Sánchez, que se llama Gobierno y Geografía, en la cual él también habla mucho del colegio militar, de Codazzi, etcétera, etcétera. No sé si usted la tenga en su libro, pero digamos son fuentes que yo sí he aquí en mi libro, que no sé si usted conoce, pero que se llama Los ingenieros matemáticos colombianos del siglo XIX, comienzos del XX, y donde yo tengo los programas, digamos, no, de los que usted ha hablado. Tengo los primeros programas de la Escuela de Ingeniería y de la Escuela de Minas de Medellín, y un poco los procesos. Entonces, pues me parece muy interesante, pero las fuentes, si usted quiere, puede ir cuando pueda a, no sé dónde está viviendo, pero si vive en Bogotá, de pronto ir pues al archivo de la Nación, o sea, el archivo histórico, y allá estoy casi segura que va a encontrar esto. De manera que, no, pues me complace mucho el tema. Yo también tengo el libro de Caballero. Muy bueno. Y habrá que ver las fuentes qué tan buenas son, porque pues ahora es fácil acceder, digamos, con cierta, pues obviamente cumpliendo los requisitos que hay, pero los archivos están mucho mejor organizados y entonces es más fácil acceder. Yo fui a mirar cosas en el colegio militar que cuando comenzamos nuestra investigación con el profesor Víctor Alvis, y algo debo tener, pero pues eso ya está casi que en el baúl de los recuerdos. Voy a ver si encuentro algo que le pueda servir fuera de las ¿cómo le digo? De las dos fuentes que seguramente le ayudarán. Será un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara Elena, por ese aporte tan importante y referencias para el libro de Julio. Y si todavía está en proceso, todavía puede, precisamente por eso le preguntaba en qué estado estaba, le puedes incluir todos estos aspectos. Yo te doy la palabra ahorita, cuando terminen algunos de los otros comentarios para que pueda hacer las contestaciones. En este momento puede estar levantada la mano Marcelo. Adelante, Marcelo Riveros. Gracias, Jaime. Además de lo que ya dijo Clarita, para el ingeniero Julio en el tema de originarse la ingeniería civil, en la propia ley sexta de 1847, que crea el colegio militar, lo hace con el, comillas, formar oficiales científicos del Estado Mayor, de ingenieros, artillería, caballería e infantería, e ingenieros civiles. Así que desde un comienzo, en esa ley ya se hablaba concretamente de que era para el tema de los ingenieros civiles, como luego lo ratifica en la fuente que dice Clarita de Efraín Sánchez, Gobierno y Geografía, en el mensaje que da Mosquera al Congreso en 1849, que efectivamente en ese mensaje de Mosquera él hace el tema diciendo: hasta hoy nos hemos ocupado únicamente en el estudio y enseñanza de las ciencias morales y políticas y de la medicina con imperfección,
la juventud deseosa de aprender se ha lanzado toda a estudiar jurisprudencia y medicina. Y no hay un arquitecto, un mecánico, un agrimensor, un ingeniero civil, ni un geógrafo. Termina Mosquera. Tenemos que mendigar conocimientos extraños para la menor obra de este género. Y es como una manera de introducir en ese mensaje la importancia de lo que él concibió para ese colegio militar, donde recordemos también que después Lino de Pombo fue la persona que se encargó en otras etapas de darle una connotación muy matemática al plan de estudios, cuando al conocimiento francés la matemática era fundamental para la formación de ingenieros civiles, puesto que era un plan de estudios como muy militar, digámoslo así, y viene Lino de Pombo a cambiar un poco esa concepción. De tal manera que, Jaime, quería yo hacer este aporte a la intervención y obviamente felicitar al ingeniero Julio y a su padre, que desde arriba nos ve y que hacen una obra muy importante, y es la reivindicación, como le hemos dicho tantas veces con Clarita, al calor de un tinto, de tantos personajes que no son siempre Caldas, Garavito, Mutis, y nos quedamos como en 3 o 4 nombres, y resulta que van apareciendo muchos y muchos más a quienes hay que realmente hacerles un homenaje y darles todo un crédito, porque han hecho unos excelentes aportes a la ingeniería colombiana. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario sobre 2 aspectos importantes. Uno, que de lo que leyó Clara Elena y lo que nos ha aportado Marcelo, que es la importancia que hubo, y yo creo que deberíamos restablecer, entre que las facultades de los ingenieros y los arquitectos es una sola. Es que los ingenieros y arquitectos siempre han estado. Inclusive yo mencioné alguna vez que la Universidad Nacional, uno de los últimos títulos que dio era de arquitecto ingeniero, ¿no? Deberíamos vincular otra vez a los ingenieros con los arquitectos. Una de las aspiraciones mías ha sido establecer el colegio de ingenieros, pero el colegio de ingenieros y arquitectos, vinculando toda la profesión en ese sentido. Carlos, ¿quisiera hacer algún aporte en este momento? No, a mí, no sé si el micrófono mío está... Está bien, está bien. Está bien. Adelante. Después de los aportes que han hecho las personas que me han antecedido, yo creo que no creo que haya nada nuevo que agregar. Lo de Clara Sánchez me parece importante, y también la mención de don Lino de Pombo, ¿no? O Lino de Pombo, que fue quien estructuró el plan de estudios, ¿no?, para el colegio militar en 1848. Y luego, pues, felicitar al nuevo colega que tenemos en la Academia Colombiana de la Ingeniería, de la Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Decirle a él que quizá no lo sabe, yo fui muy amigo de su padre, de Mario Villamizar Suárez, un empresario, economista, escritor norte santanderiano. Yo lo conocí porque él fue director del SENA en norte de Santander, y luego fue subdirector nacional del SENA, y bueno, por eso tuve la oportunidad de conocerlo, incluso con él como empresario y como norte santanderiano. Impulsamos la creación de Carbonorte, la primera empresa de explotación industrial de carbón en norte de Santander, explotación industrial cuyo objetivo fundamental era exportar el carbón a Venezuela, de manera que con Mario tuvimos una amistad bastante entrañable, y por eso, pues, cuando vi que él estaba presentando algo de su padre, pues me conmovió, de manera que felicitaciones a él por el ingreso, y creo que no tengo que decir más nada por el día de hoy. Yo quisiera como reforzar esa relación entre CODACI y la comisión coreográfica, porque la comisión coreográfica fue un rasgar de una tradición, y entonces nos colocamos nosotros en las matemáticas, en la técnica, en los caminos y todo, y detrás de eso pues estaba Mosquera,
que hizo cosas muy importantes, como reforzó la navegación a vapor por el río Magdalena, lo del ferrocarril también en Panamá. Entonces, todas esas cosas, la Comisión Coreográfica nos dio otra identidad para mí, y es una identidad a través del territorio y de la cultura, porque en estas cosas muchas veces nos volvemos como muy ingenieros, muy técnicos, y resulta que la Comisión Coreográfica tuvo la visión y tuvo la oportunidad de articular las costumbres, los vestidos, la forma de hablar de la gente del pueblo y también de los cultos. Entonces, Codazzi está ahí porque él estuvo pues gran parte del tiempo fomentando y haciendo todos esos informes que le mandaba al gobierno y que no eran tan, digamos, tan bien estudiados. Por otra parte, Codazzi también hizo un mapa de Bogotá, y entonces pues es importante también eso, ¿no? Pues hizo muchos mapas porque fueron miles los mapas y los dibujos que hizo la Comisión Coreográfica, y entonces nos dio otra identidad respecto al territorio y la cultura. Quiero sacar como conclusión eso, y para felicitar al ingeniero Villamizar, y para que nos refuerce todavía más lo de la Comisión Coreográfica, la cultura y la ingeniería y el territorio. Muchas gracias, Muchas gracias, doctora Inés. por haber destacado esos aspectos de la Comisión Coreográfica. Bueno, entonces sí, ahora entonces sí, te damos nuevamente la palabra. Adelante, Julio Mario. Muchas gracias, mi doctor Jaime. No, la verdad, muchas gracias por los aportes. Doctora Clara, espectacular poder, sí voy a hacer, yo vivo en Cúcuta realmente, pero yo viajo a Bogotá constantemente. Es más, pues mi oficina está prácticamente en Bogotá, sino que a raíz de la pandemia he permanecido más en Cúcuta, pero sí tengo esas referencias. Mi papá era un gran investigador del Archivo General de la Nación, ha encontrado unas cosas de otros libros que luego les contaré un poco, porque yo me encargué de publicarle casi 7 libros que él escribió y que fue pues una promesa mía de de publicarlos. Algunos ya están publicados y lógicamente sí, en algunas bibliografías sí, y lógicamente desde que se crea el Colegio Militar se tiene, digamos, se contempla la ingeniería civil porque era una necesidad también que se estaba dando en ese momento pues para la nación. Sin embargo, yo sé que Beatriz Caballero pues es un poco más historiadora de narrativa, pero también coincidía mucho con el ingeniero Bateman, que investigaba un poco más también el tema histórico, pero sin embargo sí, eso también lo había anotado que existía. Lógicamente el libro habla mucho más, habla todas las expediciones, habla de cada uno de los integrantes, incluyendo integrantes que posteriormente, después de muerto Agustín Codazzi, pues participaron, como Jorge Isaacs. Es amplia la narrativa que tiene en cuanto a la comisión y la importancia, lo que resaltaba la doctora Inés, es cierto, es importantísimo. Lo que yo decía, yo creo que fue la empresa más ambiciosa, o sea, el proyecto más ambicioso y más importante del siglo XIX de Colombia, ¿no? Doctor Carlos, casi me conmovió mucho, porque sí, mi papá lógicamente estuvo en el SENA, director aquí en Norte Santander, y después acompañó a Eduardo Gaitán Durán en la dirección. Él fue subdirector del SENA y estuvo también en algún momento como director encargado del SENA. Y su formación, él me decía mucho, porque fue becario de la ACTIM de Francia, de la Agencia de Cooperación Francesa,
para temas de energía o mineroenergéticos, y también fue becario de proyectos con el BID en Washington, y entonces él me decía mucho que toda esa retribución de todo eso que hemos aprendido nosotros tenemos que devolverlo a la gente, y ahorita él alcanzó también a crear una fundación que se dedica a formar muchachos del Catatumbo, pues de aquí de nuestra tierra que tiene tanto conflicto. Muchas gracias por sus palabras. La verdad me conmovió mucho porque digamos que mi papá sí, pues fue mi socio durante 30 años prácticamente. Yo arranqué, él arrancó con la empresa consultora cuando yo estaba estudiando ingeniería civil. Vinculé a la empresa y estuve todo el tiempo con él en todos esos proyectos con Ecocarbón. Hicimos muchos proyectos bioenergéticos. Sí, sí, señor, cómo no. Muchas gracias por sus palabras, doctor Carlos. Gracias a todos también por los aportes. El doctor Marcelo, sí, básicamente está muy a la par su orientación a lo que dice la doctora Clara en el sentido de el inicio y no tanto la introducción. Sin embargo, sí tiene algún componente en lo teórico práctico que sí tuvo la comisión con los alumnos del Colegio Militar que participaban en algunas expediciones. De hecho, incluso Manuel Ponce León fue comisionado posteriormente con José María Paz para terminar la labor que había, pues, de los dos provincias de la costa atlántica hacían falta, pues, para poder terminar o concluir la comisión coreográfica. Muchas gracias a todos, la verdad, muy agradecido, y espero pronto poderles también avanzarles un poco más de algunas investigaciones históricas, no de la ingeniería, pero sí de la historia de Colombia que realizó mi papá. Muchas gracias, doctor Jaime. Exactamente como decía Inesita, la comisión coreográfica fue una obra espectacular, ya lo dijo el ingeniero Julio Mario, y tengo la fortuna de tener una joya, digámoslo así, ahora que usted habló, ingeniero Julio Mario, de Manuel María Paz, y es cuando Codazzi se lleva, por decir de alguna manera, a Manuel Ponce de León, que fue mi tema de ingreso a la academia con el premio Ponce de León, y se lo lleva a la comisión coreográfica y lo orienta mucho en el tema de mapas y cartografía. Y entonces, en el año de 1889, se publica lo que se llama el Itinerario General de Distancias, acompañado de varios datos geográficos y de un mapa de la República de Colombia, en la segunda edición, de Manuel María Paz. Y en la introducción hacen una muy bonita referencia a Agustín Codazzi. Pero para que nos sorprendamos todos de un trabajo de esa época, ya quisieran los chicos de ahora hacer clic y encontrar esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene este famoso Itinerario General de Distancias? Tiene por orden alfabético los nombres de las poblaciones de cada departamento y asimismo las de los antiguos territorios. La categoría oficial, de manera que se puede saber cuáles son sus capitales, ciudades, villas, pueblos, aldeas, caseríos. La latitud de los lugares y la longitud de cada uno con referencia al meridiano de Bogotá. La altura en metros sobre el nivel del mar. La temperatura media del termómetro centígrado. La población según los últimos datos oficiales y la distancia de las poblaciones a la capital de la República y a la de cada departamento respectivamente, expresadas en miriámetros. Es realmente una joya poder uno aquí tener datos de una cantidad de cosas que uno no se imaginaba cómo era Colombia en aquella época. El departamento del Meta, por decir algo, no existía como tal, pero sí la ciudad de Villavicencio era un pequeño pueblo de otra región que no se llamaba Meta, era el antiguo territorio de San Martín. Así se llamaba en esa época, antiguo territorio de San Martín, con sus municipios de Villavicencio, San Juan de Arama, Cabullaro, Cumaral, Giramena, Medina, San Martín, Yupía. Pero bueno, estas son cosas históricas muy emocionantes, pero estas son conclusiones de todo lo que se hizo en la expedición, en la comisión coreográfica. De acuerdo, Inesita, el aporte de esa comisión fue absolutamente, pues,
maravilloso, valioso, increíblemente grande para el país. Nuevamente, ingeniero Julio Mario, felicitaciones y muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Marcelo. Doctor Marcelo, este Paz Manuel María. no fue quien acompañó a Codazzi en su última expedición. Correcto. Al Magdalena. Así es. Realmente. Correcto, Manuel la María Sierra de Paz. Perijá, porque es donde murió. Este era quien lo estaba acompañando. Correcto, el contrajo mismo. la malaria y Sí, doctor. fue a dar a Espíritu Santo, ¿no? Efectivamente. El mismo. Uno de los matemáticos más importantes, ingeniero matemático, pero que se dedicó más a la docencia matemática en el siglo XIX, Luis María Lleras, se casó con una hija de Codazzi. Y de ahí viene toda una saga de ingenieros matemáticos colombianos. O sea, claro, esa es una familia para estudiar. Pero pues Luis María Lleras, desafortunadamente, como ingeniero militar, que se formó en el colegio militar, quiso participar en la batalla de la Humareda, y lo que dicen es que lo mató un estudiante, pero se había casado y tenía varios hijos con una hija de Codazzi. Y fue pues muy criticado que cómo se va a la guerra con tantos hijos y deja a una señora desamparada en esas épocas. Y pues a la familia de Luis María Lleras, o sea, la señora, la hija de Codazzi, le tocó sobrevivir con un esfuerzo enorme. Y uno de los hijos de Lleras es Ricardo Lleras Codazzi, que fue compañero de Julio Garavito, porque correcto, Luis María Lleras fue profesor de Garavito. O sea, hay toda una, digamos, saga que yo no sé si usted hasta dónde llega y si le interesa la parte familiar, pero todo eso tiene que ver de alguna manera digamos, con el colegio militar y los primeros ingenieros que se formaron ahí. Bueno, muchas gracias por la palabra. Y si un detalle, ¿sí? Doctor Santamaría, yo quiero agregar un detalle. Adelante, Inés, adelante. Es que a propósito de lo que acaba de decir Clara Elena, Rufino José Cuervo le escribió desde París diciéndole que por favor que no entrara en la guerra, que cómo se le ocurría, que él le gastaba, por así decirlo, el viaje a París y mejor dicho, porque lo podía instalar allá en París. Y cómo son las ideologías para todos los otros. Él no lo hizo por honor y porque ya había dado su palabra y por eso se fue a la guerra. Y sí, un alumno de él lo mató. Eso fue una muerte, bueno, bien desafortunada. No, pues, porque era que él había adelantado en los estudios de geometría y de muchas cosas. Él era un hombre que ya se reconocía por su obra intelectual cuando muere. Pues, valdría la pena volver a revisar todos esos aspectos de carácter familiar y todas esas cosas, porque yo creo que nos podríamos quedar muchísimas horas hablando de esto, que es emocionante, pero yo sí pensaría que una próxima sesión tengamos alguien que quiera hacer algunos aportes adicionales organizados, ¿no? Inés, Clara, otra vez podemos o pedirles a otros historiadores que también se vinculen sobre una conferencia especial sobre toda la parte coreográfica, tanto en Venezuela como en Colombia, porque es muy interesante ver cómo se inició todo ese proceso. Entonces, yo creo que podríamos ver si organizamos una próxima conferencia sobre todo este aspecto coreográfico y todas estas cosas. Bueno, yo simplemente pues diría que vale la pena también que hagamos una sesión dedicada a Julio Garavito Armero. Y yo creo que la academia seguramente la ha hecho, pero me parece que es importante. Clara Sánchez en su libro, que es muy bueno, ¿no? Ojalá todos lo puedan leer. La verdad, pues la historia de las matemáticas en el siglo XIX, ella arranca pues desde Mutis, en 1762, de su cátedra pues en
la Universidad del Rosario, y vale la pena. Me llamó mucho la atención que incluso debíamos hablar también de Manuel Antonio Rueda, un santanderiano que escribió un libro, ¿no? sobre aritmética. Yo estudié por él y aprendí aritmética analítica. Hoy cuando se habla de pensamiento crítico, ¿no? Y realmente esa aritmética de Manuel Antonio Rueda es un texto que no sé pues, por qué se descontinuó, pero realmente enseña, digamos, a pensar como nos enseñan generalmente a los ingenieros, de manera que ojalá pues al sabio Garavito y a Manuel Antonio Rueda, que entre otras cosas, entiendo, fue maestro de alguna manera del sabio Garavito. Yo a veces me imaginaba, digo, bueno, pero si Garavito fue un sabio, ¿no? Manuel Antonio Rueda es de esos sabios también ocultos, ¿no? No ha tenido pues mucha trascendencia, pero fue una persona pues extraordinaria, ¿no? Repito, pues ojalá, digamos, el libro de Clara pueda tener más difusión. ¿Ah? Muy bien. ¿Aló? Estaba escuchando por ahí. Es que estos servicios tecnológicos, pues, tienen sus infiltraciones. Bueno, pero fundamentalmente eso, ¿verdad? Porque ya todo se ha dicho, ¿verdad? Clara, Inés, Marcelo, en fin, todos han dicho pues cosas importantes que van adicionando, y esa también es la importancia pues de estas sesiones en que a partir de una conferencia pues se incendia la imaginación, se van agregando cosas y a otros pues nos sirve también como para aprender muchas cosas y para refrescar otras. Muchas gracias, Carlos, por los comentarios. Bien. ¿Alguien más quisiera hacer Clara Elena otra vez? Bueno, primero que todo, pues me complace que conozca mi libro, sorpresa. Le agradezco mucho sus comentarios y le cuento que yo he querido hacer un trabajo sobre Manuel Antonio Rueda. Le voy a contar la historia. Yo tenía una estudiante que era una monjita y entonces de colegio a la presentación. Entonces le puse a ella de tarea que me averiguara en los colegios de la presentación del país quién tenía el libro de Manuel Antonio Rueda, porque eso fue un bestseller, aunque él murió en 1908. 7 fue. Relativamente joven. Los libros de él tuvieron, por decir algo, 35 ediciones, cosas de ese estilo. Entonces, la monjita me dijo que sí, que claro, que con mucho gusto me colaboraba, pero la verdad es que ella se retiró o la retiraron la comunidad de la Nacional por razones que desconozco y me quedé con las ganas de trabajar Manuel Antonio Rueda. Pero ese es uno de los ingenieros que vale la pena estudiar con todas las de la ley. De manera que usted me estimula de pronto a retomar ese trabajo. Y pues sobre Garavito, sí, ya con Marcelo creo que podemos contar lo que quieran de Garavito, más o menos. Estoy siendo un poquito pedante en el asunto, pero hay una biografía que escribió Regina Martínez, la cual estamos trabajando hace un tiempo, y ahí están todos los detalles de Garavito, de manera que cuando quieran hablamos de Garavito, pero sobre Manuel Antonio Rueda hay que trabajar un poco. Yo conozco un poco, pero habría que trabajarlo más, y si ustedes, los santanderianos, colaboran, pues sería una maravilla, se los digo francamente. Genial. Gracias, Clara Elena. Sí, yo creo que todos estos aspectos son muy interesantes. Sí, sobre Julio Garavito, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros le hicimos un homenaje grandísimo y tenemos publicado en nuestra revista, una revista prácticamente dedicada a Julio Garavito, en que tienen todos los aportes de todos sus aspectos de ingeniería y familiares y todo. Inclusive hay un ingeniero en la Sociedad Colombiana de Ingenieros que es uno de los descendientes, hizo todos los aportes. Vamos a hacerlo. Pero también este caso del ingeniero Manuel Antonio Rueda y otros ingenieros muy importantes
yo creo que podíamos establecer un programa que se dijera otros héroes de la ingeniería, ¿no? Porque pues, uno se le ocurren pues, los que han sido más destacados, pero ha habido muchísimos héroes en la ingeniería, entonces podemos establecer un programa con nuestro secretario que se llame Otros Héroes de la Ingeniería y comenzar a publicar todas estas informaciones de quienes han trabajado muchísimo, ¿no? Gustavo Arias de Grey, por ejemplo, que escribió 4 libros importantísimos, que infortunadamente murió el año pasado. Gustavo, él tiene libros importantísimos sobre la historia de la ingeniería en 2 aspectos, en la aviación y en los ferrocarriles. Entonces, esto podemos volverlos a traer aquí para recordar todos esos importantes trabajos de la ingeniería colombiana. Agradecimiento a los participantes, agradecimiento a Julio Mario y a todas las intervenciones y esperamos verlos en la próxima reunión en julio. En su momento les enviaremos la debida convocatoria y quién será el siguiente conferencista. Muchísimas gracias para todos, un saludo y una feliz tarde para todos.